Bienvenidos y bienvenidas a una charla más. Hoy hablamos del tema y además os lo voy a leer porque todavía no me lo he aprendido de memoria, que es psiconeuroinmunoendocrinología. Imaginaros si ya con una palabra nos cuesta, pues cuatro ahí juntitas, que nuestro gran experto nos lo va a aclarar. Y primero de todo, muchísimas gracias, Tito Figueroa, por haber aceptado nuestra invitación. La verdad es que lo has pronunciado correctamente. Yo porque lo tengo muy integrado ya y entonces yo lo digo de manera fluida, ¿no? Psiconeuroinmunoendocrinología. Pero la razón por la cual esta palabra es tan larga es porque es un campo emergente de la propia ciencia, de la propia medicina, que involucra aspectos esenciales del ser humano que están en perfecta y absoluta comunicación. Entonces, psico viene, por supuesto, de nuestra actividad mental, nuestros procesos psicológicos, nuestra psique, ¿verdad? Psiconeuro, pues todo nuestro sistema nervioso, ese intercableado que tenemos magnánimo y excelso que nos intercomunica eléctricamente en todo el organismo, ¿verdad? Psiconeuroinmuno, pues estamos hablando de nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas. Luego viene endocri, que reviste ya la importancia también del aspecto endocrinológico, nuestras hormonas, nuestras sustancias químicas que al final son mensajeras a nivel molecular. Esto significa, en pocas palabras, que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras percepciones, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmunitario permanentemente están estableciendo una comunicación. Yo estoy seguro que también hay otros ámbitos del organismo que están siempre comunicándose, pero por lo menos en cuanto a lo que abarca esta disciplina emergente de la ciencia, estaríamos hablando de estos aspectos del ser humano. Muchísimas gracias por aclararnos, pues, por qué se llama así, como tú has dicho, emergente. Y cuando lo estabas explicando, pensaba, bueno, es que está todo unido, pero la ciencia ahora descubre, uy, como por arte de magia, Por fin, de por que esto, fin. por fin, ya sabemos que los antiguos, ¿no? Incluso hace un par de siglos esto estaba mucho más conectado, pero luego se fue difuminando, que a mí me gustaría también hablar de esto. Pero quiero que conozcan nada, un minutito sobre nuestro invitado, porque es un gran investigador. Él dice que es un eterno estudioso y desde hace muchísimos años. También quiero destacar su libro Remisiones Espontáneas, que ahora también nos va a hablar de ello. Y bueno, pues imaginaros cuántas disciplinas ha hecho nuestro invitado para llegar a comunicar, expresar de manera excelsa este tema. Si queréis saber más sobre él, titofigueroa.com en su perfil y ahí, bueno, pues vais a ver todo lo que ha hecho. Exactamente. Después de esta introducción que nos ha hecho nuestro invitado, me gustaría saber a qué te llevó hasta aquí. ¿Por qué ahora difundes esto? O sea, ¿a dónde quieres llegar? Bueno, ante todo, gracias por mencionar esta página, titofigueroa.com, es mi nombre. Allí no se encuentra realmente una referencia de mí como tal, sino algo mucho más interesante. Y es una versión gratuita, un curso introductorio que está relacionado con esto que hemos estado hablando, con la psiconeuroinmunoendocrinología. Pero digamos, de una forma eh, friendly, de una manera que cualquier persona pueda adentrarse en estos conocimientos, sobre todo en la toma de conciencia de ese potencial autocurativo que tiene el cuerpo y que está relacionado, por supuesto, con esta disciplina, ¿no? Entonces ahí tienen esa versión gratuita. Bien, Tito Figueroa, una persona con errores y aciertos, más errores que aciertos probablemente, a lo largo de toda su vida he tenido pues esa intuición, ese llamado interno, eso que uno no sabe descifrar, pero que me ha llevado incluso a través de ciertas experiencias de la vida a motivarme por investigar el poder autocurativo del cuerpo. Siempre he tenido como de manera sutil la convicción de que el cuerpo tiene mecanismos de autorregulación, de autorreparación, que se pueden poner en marcha a voluntad. Eso sí, a voluntad después de determinados protocolos y formas idóneas
específicas que permiten esa conexión entre el ser, su conciencia, que realmente somos conciencia, y esa inteligencia biológica que nos subyace. Entonces, a lo largo de mi vida, que he tenido algunos episodios de enfermedades y que he podido promover exitosamente mis mecanismos de autorreparación, de autorregulación, he sentido como que el llamado de compartir eso. Imagínate que tú te sanas de una enfermedad y que te salvas de una cirugía. Es decir, que tenías programada una cirugía, que tenías programado un tratamiento, pero antes de someterte a ello, logras salvarte, sanarte y el médico considera que ya no lo necesitas. Eso seguramente en ti va a determinar un antes y un después en tu vida y vas a sentir la necesidad de comunicarlo. Mira, esto fue lo que yo hice, esto es lo que yo entiendo. Pues más o menos viene por allí la situación, ¿no? Anecdótica. Esta cierta certeza que yo he mantenido a lo largo de mi vida me ha motivado a indagar, a investigar un poco sobre esa fenomenología y como ha resultado en muchos casos de manera efectiva, pues cómo no sentir ese deber de alguna forma de comunicarlo. Por eso mi libro, Remisiones Espontáneas, por eso una metodología y bueno, y también la divulgación que permanentemente estoy haciendo en los distintos medios. Has hablado de, te diría lo que yo he extraído de lo que acabas de explicar, que tenemos una farmacia natural perfecta, pero que ciertos patrones, ciertos hábitos, ciertas maneras, no sé, de pensar, de sentir y hacer, están muy como en una línea y no se sale de ahí y esa farmacia no acaba de sacar lo que necesita el cuerpo, lo que tú decías de la parte de la psico, neuro, la inmuno y la endocrinología, es decir, ahí falla algo. Entonces, en realidad tenemos como una máquina perfecta, entre comillas, pero hay aspectos que no dejan que haya esa sincronicidad. O me equivoco. No, está súper perfecto. Partimos del hecho que nuestro organismo probablemente sea la obra más sofisticada existente en todo el universo conocido. Nuestro organismo es una obra prodigiosa de ingeniería y de arquitectura genética, biológica, y su ensamble, su complejidad es tan, pero tan, tan perfecta que no deja lugar a dudas de que también trae de manera implícita y de forma inherente el potencial de auto repararse. Es decir, ya lo difícil lo hizo el cuerpo. Lo que llamamos milagro, cuando una persona se cura de una enfermedad de manera repentina, decimos, wow, un milagro, y lo vemos como algo, como una proeza, como algo muy exclusivo. Pero si nos ponemos a pensar, ya lo difícil, lo verdaderamente milagroso, ya lo hizo esta inteligencia suprema que nos subyace. ¿A qué me refiero? Lo difícil fue crear la complejidad de un hígado, ensamblarlo célula a célula, tejido a tejido. Eso es lo milagroso. No que el cuerpo logre luego repararlo bajo ciertas condiciones. Lo difícil fue hacer un corazón, todo lo que hasta este momento se ha descubierto sobre el corazón y lo que falta, lo prodigioso del corazón, lo magnánimo del corazón fue lo difícil. Ya eso lo hizo el cuerpo, esta inteligencia suprema ya lo hizo, ya fabricó tu corazón, ya fabricó tu cerebro, ya fabricó cada uno de tus órganos, cada una de tus células. Cada célula tiene una hipercomplejidad realmente fascinante con inteligencia para su marco individual, con inteligencia para el colectivo, con una interacción bioelectroquímica impresionante, generando más de 100.000 reacciones por segundo. Es una cosa realmente inabarcable, ¿no? Todo eso integrado ya es el milagro. Y además que seamos seres conscientes, conscientes incluso a nivel sensorial, que estamos obteniendo esta experiencia a través de este organismo que podría ser como una especie de avatar, por decirlo metafóricamente, todo eso ya per se representa un milagro y representa lo verdaderamente difícil. Lo fácil, haciendo una comparativa metafórica, lo fácil sería reparar. Ahora, reparar implica ciertas condiciones, Eva María. Este es el tema, porque tú lo decías, el cuerpo pues tiene este enorme potencial, tiene su farmacia interna, tiene sus mecanismos, pero también tiene fragilidad.
por la multifactorialidad a la que está expuesto este maravilloso organismo. Ese es el tema. Es decir, somos susceptibles a nuestras emociones, somos susceptibles al dinamismo de la expresión genética, somos susceptibles a lo que ingerimos, a las moléculas que ingresan a nuestro cuerpo a través de los alimentos y aquello que también creemos que son alimentos y no son alimentos, sino que son, digamos, sustancias comestibles, pero que no necesariamente están en un grado de compatibilidad óptimo con el cuerpo. ¿Ves? Por ejemplo, alimentos ultraprocesados, alimentos industrializados que podemos comerlos, aparentemente no nos generan daño, pero sí nos están haciendo un terrible daño, empezando por el hecho de que esas moléculas que son sintéticas no las comprende nuestro cuerpo, no resultan compatibles y eso ya genera un caos en el propio cuerpo a nivel inmunológico, a nivel fisiológico, etcétera, ¿no? Somos susceptibles a la toxicidad, es decir, que nuestro cuerpo es prodigioso, pero al mismo tiempo es vulnerable. Y para que logremos el restablecimiento de ese orden implicado que en algún momento se perdió y que luego fue etiquetado como una enfermedad, necesitamos cumplir ciertas condiciones. Y entre estas condiciones, la que yo he tratado de investigar, indagar, profundizar, es precisamente la capacidad de promover, Eva María, a voluntad, volitivamente, la puesta en marcha de estos mecanismos de autorreparación, de autorregulación. Y esto tiene una aceptación dentro del ámbito precisamente de la epigenética. La epigenética, que es como otro campo emergente de la ciencia, que en algún momento entendió que nuestra expresión genética es dinámica, es decir, que estamos expresando genes cuyas proteínas pueden generar infinitas acciones en el cuerpo, para bien o para mal, permanentemente. Entonces, esa expresión genética puede ser nuestra mejor aliada, pero también podría ser nuestra enemiga. Y algo muy importante es que la propia epigenética ha determinado que nuestra actividad mental, nuestra actividad emocional tiene un impacto determinante y decisivo sobre esa expresión genética. Esto significa, para quien no esté muy relacionado con el tema, que ciertas emociones, por ejemplo, inconvenientes, sostenidas en el tiempo, podrían estar derivándose en señales epigenéticas que podrían, por ejemplo, activar genes portadores de información que teníamos allí en nuestro ADN, pero inactiva, que teníamos allí esa información sin manifestarse, pero a partir de ciertas emociones inconvenientes, repito, sostenidas en el tiempo, podrían activarse. Ahora manifestándose en forma de una enfermedad, como una diabetes, como una enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera, autoinmune incluso. Es decir, que podemos recibir esa información, heredarla genéticamente de nuestros antecesores, pero no necesariamente se tiene que activar la enfermedad. Tienen que existir ciertas condiciones para que se active. Pues estas condiciones, entre varias razones epigenéticas, está la del pensamiento y la emoción sostenida en el tiempo. Ahora, esto nos hace intuir, Eva María, que lo contrario, emociones convenientes, emociones, digamos, autogestionadas de forma eficaz, sostenidas en el tiempo, también podrían ser justamente lo antagónico, es decir, favorecernos a nivel de la expresión genética, por ejemplo, silenciando genes que han mutado inconvenientemente, con lo cual desaparecen los signos y síntomas de una enfermedad, o activando respuestas inmunitarias más eficaces y una infinidad de distintas expresiones que podrían activar la puesta en marcha de este mecanismo de autosanación que tenemos de forma implícita. Entonces, lo que yo he indagado, lo que yo he buscado para de alguna forma protocolizar y compartirlo con personas, y ha sido una investigación de muchos años, es cómo promover, siendo yo una conciencia, cómo promover epigenéticamente la activación de este mecanismo autorregulador del cuerpo. Fíjate que te estoy escuchando
Y recuerdo las primeras clases de mi profesora de medicina tradicional china y su hermano que nos daba fitoterapia y nos explicaba la importancia, ¿no? de ese médico chino en cuanto a la relación con la naturaleza y permanecer ese equilibrio entre lo interno y lo externo, que es lo que intentamos hacer en yoga y en Qigong, sobre todo en Qigong. Así es. Entonces, es ahora lo que tú decías, ¿no? Tenemos tanta inputs desde fuera que se pueden, como tú decías, activar de manera como negativa, pero me hace mucha gracia también la conexión con el protocolo, porque a mí, pues eso, que me curen, que me hagan, pero yo lo esfuerzo, pues no tanto. No sé si por eso el tema del protocolo y el tema de trabajar un poquito, que la persona ponga sobre todo intención, intención triste, cabana, dicho en otras tradiciones, para que pueda hacer justamente lo que tú estabas explicando. Es que ese es el tema. Cuando una persona recibe atención médica, y aclaro, yo estoy a favor absolutamente, y mi recomendación es que cualquier persona que está atravesando algún tipo de sintomatología que le genera pues una manifestación que podemos llamar enfermedad, tiene que ir al médico y tiene que ceñirse a las recomendaciones del especialista. Otra cosa es que busque dos o tres opiniones distintas. Eso también podría ser mucho más conveniente, bueno, porque somos humanos y podemos incluso equivocarnos. Pero si esta persona recibió una atención, una medicación y a partir de allí ha logrado controlar sus síntomas, sus signos y se siente mejor, bravo por eso. Y qué bueno que la persona hizo lo responsable en este contexto, ir al médico y seguir sus recomendaciones. Perfecto. Pero esta persona no ha logrado el mensaje subyacente de las enfermedades, que estoy seguro que tú estarás muy de acuerdo conmigo por lo que has estudiado y por lo que acabas de mencionar. El mensaje subyacente de la enfermedad es una especie de invitación a una transformación. Y eso lo podemos ver desde lo más ínfimo, desde lo más microorgánico. Imagínate por un momento la adversidad que tiene en un momento determinado una bacteria ante un antibiótico. La bacteria, ante esa presión, ante la amenaza a su supervivencia, la bacteria, mediante impulsos de inteligencia inherentes, ella logra transformarse en una versión superior y le llamamos a eso inmunizarse, que la bacteria se inmunizó y ahora es resistente. Esto que lo vemos de manera muy banal, muy común, porque lo hemos escuchado siempre, esto reviste para mí un mensaje sumamente contundente y profundo de lo que es la existencia como tal, los impulsos de inteligencia implícitos en todo cuanto existe y cómo este micro ser, al verse amenazado, se transformó en su versión superior hasta el punto de superar a quien en ese contexto era su enemigo. ¿Ok? Eso mismo lo podemos ver en todos los animales, en infinitas especies, en expresiones incluso del propio universo, cómo hay una reinvención, cómo se va optimizando y cómo esa selección natural permite que exista la transformación. Bueno, en el humano es exactamente lo mismo. El ser humano que está pasando por una condición de salud que se denomina enfermedad, está recibiendo un llamado de esa inteligencia suprema a una transformación, a convertirse en una mejor versión, por muy trillado que pueda sonar este concepto. Eso implica desde tomar conciencia de sus hábitos, tomar conciencia de su alimentación, tomar conciencia de su cuerpo, de sus células, de su inteligencia biológica y toda una cantidad de situaciones que si la persona empieza a considerar, trabaja en ello y logra promover mecanismos de autorregulación, ahora se ha sanado también, pero con una transformación y haciendo caso al mensaje de la vida, porque esa persona no vuelve a ser la misma. Esa persona alcanzó una instancia superior de conciencia. Es como decir, no se puede resolver un problema con el mismo nivel de conciencia con el cual se creó ese problema. Eso lo decía Albert Einstein. Pues la persona que se sana ahora ha alcanzado una instancia superior de conciencia
y no es la misma persona que se enfermó, ya se transformó. Y ese fue el mensaje contundente de la vida. Y esa es la diferencia entre simplemente si tengo, no sé, una diabetes, consumo hipoglicemiantes, consumo ciertos medicamentos y me mantengo controlado mi glucosa, eso no me está sanando. Primero, no está resolviendo la causa primigenia de esa enfermedad. Y en segundo lugar, yo no me estoy transformando. Imagínate que la persona antes comía pan todos los días y ahora come pan 2 veces a la semana. Una vez a la semana una taza de arroz, una vez a la semana se comió un dulce, unas palmeritas. No se está sanando. Los hábitos que le perjudicaron, que generaron una, por ejemplo, hiperinsulinemia, niveles demasiado elevados de insulina que generaron una resistencia de las células en sus receptores específicos a la insulina. Eso ha promovido una inflamación cronificada en el cuerpo, la imposibilidad de mantener controlados los niveles de glucosa. Eso no se está resolviendo. No se está resolviendo, pero la parte conciencial tampoco, porque la persona sigue haciendo lo de antes, solo que quizás lo ha controlado un poquitito porque hay un mandato de una autoridad y porque hay un cierto miedo, pero no hay una transformación real. Entonces la sanación, para mi modo de ver las cosas, es esa transformación, esa renovación completa. Y ahí está mi llamado. Pero esto va siempre en completa compatibilidad con el consejo médico. No es reemplazar esto por esto, es hacerlo de forma sinérgica. No, estoy de acuerdo con lo que decías, el acompañamiento de los médicos y la cuestión es que la persona, lo que tú decías, estoy totalmente de acuerdo, es ser consciente que hay detrás de esa enfermedad, ¿No? porque si no, uno no evoluciona, está a merced de sistemas externos, pero no ayuda a esa mente, a esa conciencia a que esto se regenere. Y justamente de esto estaba en un momento me he ido pensando a cuántas personas le he recomendado, digas, de hacer yoga, que vayan a un nutricionista, etcétera, etcétera, y ponen siempre excusas, no tengo dinero para esto y tengo que decir esto y lo tengo que mencionar. Sí que tengo dinero para ciertas cosas, sobre todo trabajo con mujeres y sí que le puedo dar a los nietos, estoy ahorrando para mi hijo que ya tiene 40 años, pero yo para mi hijo que tiene 40 años. Y me encuentro con situaciones que digo, ¿en Tu serio? hijo tiene 40 años, lo estás No, diciendo no, metafóricamente. no, Ah, no me metafóricamente no, el mío. asustes. Si no estoy al Eh, frente de la no, persona no, más pero longeva que conocí. no, pero me refiero a lo que las excusas que me dan, ¿no? Ah, las Dos excusas, claro, señoras, claro. ¿no? Y digo, pero ¿en serio todavía tienes que estar pendiente de tu hijo que ya tiene 40 años, 30 años? Sí, sí. Y no invierten en esa dietista, en esas 2 clases por semana o 3 en un hábito saludable y técnicas ancestrales. Falta invertir, y lo digo porque doy cursos de diferentes índoles como tú, y cuando dice, ay, eso estará muy bien, eso me ha ayudado, es total, pero no tengo Sí, sí, sí. tiempo, pero no. Y lo digo, y te lo digo porque seguro que te han llegado excusas excusas porque cada uno tiene su situación, pero sí que tiene o puede invertir tiempo y dinero en otras personas antes que uno mismo. No sé si bueno, te has encontrado con este tema y lo quiero decir para Muchísimo. que dejemos de tener estas excusas y ponerse a trabajar. Si te digo la verdad, yo intento mantener un equilibrio entre un precio que resulte accesible a todos, que con un poquitito de esfuerzo, de diligencia, incluso no teniéndolo, lo consiga, pero que cueste, que exista un intercambio, que la persona se desprenda de algo para valorar la información que va a recibir. ¿M? Y en aquellos casos donde, por ejemplo, la persona simplemente no ha podido, porque no tiene dinero o porque su situación no se lo permite, realmente no se lo permite, y establecer un equilibrio entre un precio accesible y aquellos que realmente no pueden. Esto significa que en mi práctica ha sido mucha la gente a la cual yo le he hecho llegar la información completamente gratis. Pero paradójicamente, y esto lo digo con el corazón, paradójicamente que yo recuerde, solo tengo un testimonio, uno solo,
y fue un cáncer de próstata, una persona que se ceñió, digamos, tomó muy en serio, valoró la información y aplicó los protocolos y logró salvarse de todos los procedimientos que estaban contemplados oncológicamente para él. Esta persona es la única que yo recuerdo que mediante la información recibida de manera gratuita realmente la valoró. Todas las demás, que son muchísimas, con el tiempo ni se volvieron a conectar. Yo puedo entrar y darme cuenta qué módulos han terminado. La mayoría vio el primero y después no vio más. ¿Ve? Ahora, en mi metodología tengo 126 testimonios. Se dice fácil, pero son muchos, porque además no todos quienes estudian mi metodología lo hacen porque están enfermos. Claro que no, mucha gente lo estudia porque ya son terapeutas, por cultura general, porque consideran que ese conocimiento es algo que deberían tener. Nunca sabe cuándo se pueda necesitar, etcétera, ¿no? Pero son 126 casos que en algunos son muy, muy impactantes, con cáncer de manera metastásica, enfermedades autoinmunes, supuestamente incurables como lupus eritematoso, como esclerosis múltiple. O sea, hay un montón de testimonios que son realmente impactantes y todos han pagado. ¿Pero por qué? Han pagado algo que realmente es accesible, pero es que cuando tú das algo a cambio, tú lo valoras porque te costó. Pero si algo te llega de manera muy fácil, lo tienes ahí, puede valer muchísimo, pero tú no eres capaz de valorarlo porque no te costó nada y ya estamos como muy condicionados a otorgarle un valor a aquello que por lo cual hemos pagado. Mira, te voy a dar un ejemplo, incluso con mi propia persona. Con mi propia persona. En una oportunidad hubo alguien que me compartió miles, literalmente miles de ebooks. Eso era, allí había un tesoro, ¿no? Y yo tenía algunos que yo había comprado, que eran poquitos. ¿Ok? Yo tenía algunos que eran poquitos. Yo sentía, yo sentía más aprecio por estos que yo había comprado que por aquel montón que ahí había de todo. Ahí había de todo, pero no es lo mismo, no se percibe lo mismo, no tiene el mismo sentido de pertenencia. Entonces es paradójico, por eso te lo decía al principio, es paradójico, porque estas personas, yo entiendo que hay gente que definitivamente no puede pagar ni $50, entiendo, pero cuando la persona hace cierto esfuerzo o te propone un intercambio o lo consigue de alguna manera, esa propia implicación también termina teniendo un efecto en la aplicación de la información y en la valoración de la información. Lo mismo, compras un curso que te costó mucho dinero. Yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora uno que me costó más de 4.000 euros. Y lo que yo enseño, que lo aprendo de allí, lo vendo en poco más de 100 euros. Fíjate la diferencia. Pero ese es un curso que a la hora que yo tenga que borrar todo mi disco duro y me tenga que quedar con alguna cosa, lo único que voy a dejar es eso probablemente. ¿Por qué? Porque es lo que más me costó. Entonces todos somos así, estamos muy condicionados por este tema. Aunque haya información que sea mucho más valiosa, pero que no nos haya costado nada. Ese es el tema. Entonces yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Las cosas tienen que tener un valor y la persona tiene que honrar ese intercambio, porque tú le estás dando a la persona tus conocimientos, tu propia inversión. Yo por lo menos invierto, no me lo estás preguntando, pero yo invierto más de 10.000 euros al mes en publicidad, entre lo que pago en Google y en YouTube. Pago más de 10.000 todos los meses. 10.000 euros es una cantidad considerable y no siempre logro el retorno en un mes. A veces logro recuperar, a veces logro tener un extra y otras veces no. Otras veces se queda a medias. Pero bueno, es un trabajo de hormiguita que uno está haciendo. Entonces, sí, yo pienso que hay que honrar el intercambio y que cada quien debe poner algo de su parte. Así sea un trabajo, no tengo dinero, pero mira, te lo voy a pagar transcribiéndote un trabajo, ayudándote con las redes, lo que sea. Pero la persona tiene que dar algo para poder valorarlo. Que te agradezco que me hayas dado estos tips y sobre todo
por ejemplo, pues todo lo que enseñamos es porque hay un trabajo detrás, incluso esta propia entrevista, de quedar una hora, es decir, tenemos un esfuerzo, nos gusta y nos apasiona nuestro trabajo y por eso estamos aquí y de alguna manera pues tenemos que subir esos vídeos en una web que nos cobran, etcétera. Bueno, no quiero hablar del dinero, pero Sí, quiero sí. que lo vean también por lo que te decía de ese esfuerzo. Entonces... Quería traerlo porque sé que tú estás haciendo ese esfuerzo, todos los que estamos Sí, sí, aquí sí, sí. estamos haciendo un esfuerzo. Y aparte de esto te diría, mira, Tito, am, tú lo mencionabas así rápidamente, quién compra tus cursos, quién te escucha, pero ¿para quién va dirigida? Sé que, como tú has dicho antes, tienes unos vídeos gratuitos que pueden acceder durante un tiempo, pues para ver ese halo, ¿no? Cómo es, cómo habla Tito, qué es lo que sale. Y seguramente que les picará, porque yo los he visto y ya pica diciendo, uy, me falta, yo quiero ver el siguiente capítulo. ¿Quién puede acceder a esa información que además lo explicas tan bien y qué puede aportar? Sí, esta información va dirigida a toda persona que tenga la predisposición de comprender un poco más cómo funciona su organismo y cómo podría, por lo menos, intentar tener una conexión más directa con su propia inteligencia biológica. Hay una vía, digamos, fisiológica, química, epigenética, que está perfectamente explicada en todo el curso, es decir, prácticamente nos podemos comunicar con nuestras células, solo que no es una comunicación intelectual, pero sí es una conversación a partir de las moléculas mensajeras que produce nuestra conversación, ¿ves? Es decir, que hay neurotransmisores, neuropéptidos, distintas sustancias químicas que se movilizan en sangre y que llegan y son captadas por las células por medio de receptores específicos y estas moléculas son moléculas literalmente mensajeras. Por lo tanto, si yo estoy con cierto marco de intención comunicando con mis células van a entender químicamente mi mensaje, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que quiera aprender a poner en marcha sus mecanismos de autorregulación, de autorreparación, de conectar con su inteligencia biológica y comprender la fenomenología incluso desde una mirada científica. Esto involucra a cualquier persona que tenga simplemente resonancia con este tema. Por supuesto, en mayor medida dirigido a quien esté atravesando un desafío de salud y que no esté completamente satisfecho o satisfecha con lo que está recibiendo de parte de la medicina convencional, bien sea porque su enfermedad autoinmune todavía nunca se ha curado, porque su hipertensión la han controlado pero no la han curado, que cada vez va peor, porque su diabetes no termina de remitir, porque cada vez va peor también, e infinitos desafíos de salud que la persona dice, bueno, quiero involucrarme, quiero participar, quiero ser también protagonista de mi sanación. O sea, no quiero dejarlo todo, como decías tú, de manera exógena, de manera externa, quiero también yo implicarme. Entonces, dirigí a estas personas también, por supuesto, a terapeutas, a psicólogos, a profesionales. En el curso tenemos más de 40 médicos. Eso para mí me hace sentir muy orgulloso. Bravo, Más de bravo, 40 está médicos, bien, sí. otro También, enfoque. también es cierto porque hubo una camada que entraron así, todos de un solo golpe, por la iniciativa de uno, que es un señor colombiano, que ellos tienen como una especie de grupo de WhatsApp de solamente médicos de varias especialidades. Hay un montón allí y este médico le encantó el curso, se lo obsequió a su hija que está en Canadá y luego se mantuvo en comunicación conmigo y un día me dijo, Tito, ¿qué tal si hacemos un precio especial para mis colegas? Yo tengo un grupo de WhatsApp con muchísimos y tal, y bueno, yo hice un precio especial y ahí se sumaron un montón. También fue por eso, ¿no? Pero aparte de este número que llegó así en camada, hay eh, varios, más de 15 probablemente que hayan llegado a motu propio, ¿no? Entonces, estoy muy contento con eso porque además ahora he estado trabajando con algunos directamente y estamos desarrollando la metodología, pero dirigida exclusivamente a los profesionales de la medicina. Entonces ellos están como formando parte del profesorado.
Una pregunta más, que hablabas del protocolo, me imagino que se tiene que hacer en circunstancias concretas, no sé si me puedes adelantar algo. Sí, claro. Hay muchos, ¿no? Tenemos, en el curso enseñamos 15. Uno, digamos, se puede adecuar más a cierto protocolo que a otro y tal, pero todos requieren de un estado, vamos a llamarle especial de conciencia, en donde tanto la parte fisiológica como la parte neurológica es ideal, es idónea para lograr este mejor impacto a nivel bioquímico, a nivel, digamos, celular, a nivel epigenético, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que la persona tiene que internalizarse, entrar en un estado meditativo y a partir de allí, pues, promover desde una plasticidad neuronal que nos valemos, digamos, de generar neuroredes específicas conforme a una intención consciente. Yo lo enseño en el curso, ¿verdad? ¿Cómo se logra esto? Crear unas robustas interconexiones neuronales, unas conexiones sinápticas que en algún momento estén en condición de impronta neuronal y de esta manera automaticen toda esa respuesta bioelectroquímica, fisiológica y epigenética en cada una de las células. Entonces, bueno, no es nada más complicado que esto, es simplemente lograr entrar en esta instancia superior de conciencia, en esta mayor conexión y a partir de allí, pues hay distintos modos de lograr estas neuroredes que al final son las que van a motorizar y a dinamizar toda esta actividad en el cuerpo. Estamos como acabando la entrevista, pero me gustaría traer el tema de la industria farmacéutica. Yo hace mucho tiempo estaba como muy peleada, yo que estudié homeopatía, y bueno, estos últimos años pues han desprestigiado un poquito, Sí, incluso flores de Bach, etcétera. Estaba un poco enfadada, pero ya no lo estoy. Es decir, yo hago lo que puedo, lo que tú decías antes. El médico no es incompatible con todo lo que tú enseñas, muestras claro. y vendes en el fondo. Es una industria. ¿Qué podrías decir a aquellas personas que son justamente el extremo? Es decir, aquellas que se giran a los médicos y a las farmacéuticas o industrias que trabajan con los medicamentos. ¿Qué mensaje podemos darle y cómo tú lo ves desde tu punto de vista? Sí, la persona que tiene una visión muy cartesiana, muy mecanicista, muy reduccionista además, que está llena de sesgos, sesgos cognitivos, y estos de alguna forma le hacen más susceptible a pensar que el único que sabe es el médico y todo lo demás, llámese homeopatía, naturopatía, qigong, medicina ancestral china, nada de eso sirve, todo eso es superchería, todo eso es mentira, todo eso es hechicería y todo el desprestigio posible. Estas personas realmente no están viendo o no están teniendo una mirada holística del ser humano que además es multidimensional. Estas son personas que de forma reduccionista se están dejando llevar por esa interpretación completamente limitada. Por ejemplo, hay quien dice, pero es que eso no tiene suficiente evidencia científica. Eso es un sesgo, eso es un sesgo, porque la ciencia primero es muy amplia, pero la ciencia independiente, la que no tiene conflicto de intereses, la que realmente está trabajando de manera imparcial para conseguir la cura, sea donde sea, porque no tiene necesidad de lucrarse con ello, esa ciencia es más extensa que la propia ciencia de la cual nosotros eh, recibimos información. Nosotros recibimos información de la ciencia que está estoy hablando en el campo de la salud, de la ciencia que está monopolizada por una industria, tú lo decías. Y esta industria es la que financia, la que tiene el presupuesto, financia experimentos y tal. Estos experimentos que son, digamos, llevados adelante por laboratorios, están signados por la confidencialidad. Es decir, lo que se descubre allí, el laboratorio está obligado solo a comunicarlo exclusivamente a quien lo financió. Y quien lo financió hace lo que quiere con esa información, la sacará cuando así lo considere. Y si no lo considera, queda engavetada por décadas. ¿Ves? Un ejemplo.
Imaginemos que se descubre una sustancia que es muy barata, que es muy accesible y que tiene una tasa de éxito impresionante en la remisión del cáncer. Vamos a imaginar, ¿no?, que existe esta sustancia, ciertas moléculas que al combinarse activan una respuesta eficaz a nivel inmunitario, una apoptosis, una cosa maravillosa. Ok. Ese descubrimiento, un ejemplo, esto es hipotético, ya se ha logrado comprobar en un laboratorio o en varios laboratorios donde se ha replicado. Esta información la tiene quien la financió, pero quien la financió en este momento está generando miles de millones de dólares gracias a la quimioterapia. ¿Tú crees, no te hablo a ti, Eva María, le hablo a esa persona que está sesgada y que dice la ciencia es la única cosa? ¿Tú crees que esta industria, estas megacorporaciones que están formando esta industria, que han invertido miles de millones en investigación y que además están esperando un retorno de muchísimo dinero, ¿tú crees que teniendo eso en la mano, que es una sustancia barata, accesible, que no les va a dar ni de cerca, ni de lejos, las enormes ganancias que podría generarle una quimioterapia, ¿tú crees que la va a sacar al mercado? No, la va a postergar, la va a postergar y la va a postergar y seguirá diciendo no tenemos estudios concluyentes, no tenemos suficiente evidencia científica y lo dirá por 10 años y 20 años y 30 años y 40 años más, hasta que no consiga la manera de comercializar eso de forma rentable que satisfaga a los fondos de inversiones que están detrás de la industria. Porque uno pensaría que la industria está conformada a través de estas grandes compañías por médicos, humanistas, filántropos. No, quienes están detrás de la industria son los mismos fondos de inversiones que, por ejemplo, invierten en la industria armamentística, en la propia industria que fabrica aviones de combate, tanques de guerra, ametralladoras y todo esto. Ellos están allí también invirtiendo dinero, están detrás de la industria tecnológica, la industria energética, donde sea, están ellos. Ellos no son humanistas que han creado la industria farmacéutica para el bien de la humanidad. Ellos simplemente vieron allí una oportunidad de ganar mucho dinero y ya. Entonces, todo aquello que no convenga a los intereses comerciales de la industria se va a filtrar, se va a postergar, se va a callar, se va a mantener en confidencialidad. Yo mismo tengo varios amigos investigadores y hay uno que es impresionante, que es una persona que ha podido ir descubriendo que la conciencia, perdón, que la célula tiene literalmente conciencia. Y hay un montón de descubrimientos y hallazgos que él se ve obligado a camuflar y a utilizar otros términos porque si no le niegan los fondos para seguir desarrollando. El propio Petrovich Garyayev, el el de la teoría genética de ondas del lenguaje, más de 30 años con genetistas, con biólogos moleculares, etcétera, trabajando en esa teoría genética de ondas del lenguaje, durante todos esos 30 años no se cansó de denunciar cómo la industria le hacía el juego antagónico, le torpedeaba, le saboteaba y no permitía que sus hallazgos surgieran, o sea, salieran a la luz, estaba completamente censurado por las revistas más importantes de difusión, de divulgación científica, que son también controladas por este mismo fondo de inversión. Es decir, es absolutamente, vamos a llamarlo de una forma bonita, mm, es tierno para mí ver a estas personas que están completamente sesgadas, ¿sabes? Es una ingenuidad total. Es como imaginarte que la industria, o no, mejor dicho, las compañías que conforman la industria funeraria estarían dispuestas a invertir millones de dólares en descubrir mecanismos que el ser humano pudiese desarrollar para prolongar su vida 30 años más. No lo van a hacer porque va en contra de sus intereses. Pues lo mismo es esto. Ellos están muy enfocados en que cualquier solución a nivel de salud la proponen ellos como industria y esa tiene que ser rentable. Punto. Un negocio, claro. Es un negocio. Si la solución la tiene el chikung, si la solución la tiene la homeopatía, si no, primero no solamente no la van a apoyar, es que también van a ir a por ellos. Van a antagonizar, van a buscar desprestigiar y hay que entenderlo. Ahora, yo no estoy diciendo que la solución está en la homeopatía ni nada.
Y como hemos dicho, hay que seguir los consejos del médico, porque realmente quien mejor se prepara para todo esto es el médico. Y estudia 10 años como mínimo entre una cosa y otra, y hay que seguirlo. Pero eso no implica que la persona deje también de involucrarse y de tener un papel protagónico de una forma un poco holística, ¿no? Entonces tú has estudiado y has desarrollado una cantidad de conocimiento al respecto, que estoy seguro que habrá ayudado a mucha gente que no se quedó solo por lo convencional, sino que se amplificó un poco. Te agradezco lo que acabas de explicar, ¿no? De manera coherente. Así, pues eso, yo creo que mira, cuando te escuchaba es que cada uno haga lo que tiene que hacer y en equilibrio con ese entorno. Y bueno, pues focalizarse en su propia sanación con la ayuda de personas como tú y para adelante, claro. Os recuerdo, titofigueroa.com, tenéis el diplomado, hay varios vídeos gratuitos, o sea, podéis acceder a ellos, están muy bien hechos, muy bien explicados. Tito Figueroa lo tendría aquí pues 2 horitas más, pero esto no puede ser, porque si no me va a explicar todo su curso, bueno, no, porque aquí no están los protocolos y esto hay que currárselo y hay que centrarse y unas horas y una metodología y aquí no va a poder ser. titofigueroa.com, lo tenéis aquí debajo de este vídeo. Y no sé si querrías decir las últimas palabras, frases que te ha quedado en el tintero o bueno, que no te haya preguntado. Sí, no esperemos a que la ciencia oficial nos ratifique que tenemos una enorme capacidad de conectar con ese potencial autocurativo del cuerpo de manera volitiva. No esperemos. La ciencia probablemente no nos lo va a decir, porque eso sería contrario a sus intereses. Vamos a descubrirlo. Mi invitación es vamos a descubrirlo, vamos a corroborarlo, vamos a ratificarlo y sobre todo vamos a transformarnos, vamos a renovarnos. Pues que así sea. Muchísimas gracias. Moltes gracias. Namaste. Tito, gracias de verdad. Adiós, gracias. Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias. Gracias. Namaste.